Leemos y dice de la siguiente manera: poco tiempo después, Jesús se apareció a los discípulos a la orilla del lago Tiberias. Eso fue lo que sucedió. Estaban juntos Simón, Pedro, Tomás el gemelo, Natanael, que era del pueblo de Caná de Galilea, Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, y otros dos discípulos de Jesús. Pedro les dijo: voy a pescar. Nosotros vamos contigo, dijeron ellos. Todos subieron a una barca y se fueron a pescar, pero esa noche no pudieron pescar nada. En la madrugada, Jesús estaba de pie a la orilla del lago, pero los discípulos no sabían que era Él. Jesús les preguntó: amigos, ¿pescaron algo? No, respondieron ellos. Jesús les dijo: echen la red por el lado derecho de la barca y pescarán algo. Los discípulos obedecieron y se fueron. Después no podían sacar la red de la agua, pues eran muchos los peces. Entonces el discípulo favorito de Jesús le dijo a Pedro: Pedro, es el Señor Jesús. Cuando Simón Pedro oyó que se trataba del Señor, se puso la ropa, pues se la había quitado para trabajar, y se tiró al agua. Los otros discípulos llegaron a la orilla en la barca, arrastrando la red llena de pescados, pues estaban como a 100 metros de la playa. Cuando llegaron a tierra, vieron una fogata con un pescado encima y pan. Jesús le dijo: traigan algunos de los peces que acaban de sacar. Simón Pedro subió a la barca, arrastró la red hasta la playa. Estaba repleta, pues tenía 153 pescados grandes. A pesar de tantos pescados, la red no se rompió. Jesús les dijo: vengan a desayunar. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle quién era. Bien sabían que era el Señor Jesús. Jesús se acercó y tomó el pan, se los dio a ellos y también les dio del pescado. Esta era la tercera vez que Jesús se aparecía a sus discípulos después de haber resucitado. Amén. Hay una pregunta que debemos hacernos hoy, y se la va a hacer usted al que está a su lado. Pregúntale: ¿amas al Señor Jesús? Ahora devuélvale con esa pregunta otra pregunta, el que recibió la pregunta, como para servirle y seguirle hasta el final. Él le preguntó que si amas al Señor Jesús. Tú le preguntas que si es Él capaz de amarle y seguirle y servirle hasta el final del camino. Luego de su resurrección, Jesús se apareció o manifestó a sus discípulos en diversas ocasiones, dando pruebas de haber resucitado de entre los muertos, con señales de inmortalidad, con señales de omnipresencia, con señales de omnipotencia, con señales de toda autoridad sobre el cielo, la tierra y todo lo que hay creado. Así apareció a ellos al menos 2 veces mientras se encontraban reunidos los discípulos. Y esto para confirmar su fe, su amor y su esperanza. Y quisiera decirle en esta mañana que para eso nos reunimos en el culto. Usted no viene porque si viene a culto se salva. Usted viene a culto y yo vengo a culto porque necesitamos afirmar
motivar nuestra fe, nuestro amor y nuestra esperanza. Son tres cosas que permanecen y que requieren permanentemente estar siendo motivadas, estimuladas, porque de lo contrario nos pasa como el tizón de leña: si se separa del fogón, se apaga. ¿Cierto? Como la brasa de la otra brasa. Luego se manifestó a ellos en el mar de Galilea, luego de una noche fatal de pesca sin resultados, y es el texto que estábamos leyendo. Allí les preparó desayuno, pescado, pan, le compartió a la orilla del lago de Galilea o de Tiberias. Es donde yo quiero ir. En esas circunstancias se presenta con un propósito: restaurar a Pedro. Pero no solamente restaurar a Pedro, sino dejarnos la enseñanza de cómo ser restaurados cuando nuestras vidas han fallado. ¿Cierto que sí? Pero hay una cosa que usted debe tener en cuenta. Cuando Jesús le dice a Pedro que si le ama 3 veces, Pedro no dice: Señor, lo que pasa es que los discípulos, la congregación, el tiempo, la situación, la pesca, el desayuno, el almuerzo, la cena, mi esposa, mi esposo, mi hermano, mi hermana, el niño, el joven, el hijo que tú me diste. No. Pedro lo que le responde a Jesús es: yo te amo. Cierre sus ojos, por favor, y dígale: Señor Jesús, yo quiero amarte hasta que la muerte me lleve de este lugar y me encuentre en tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Los discípulos de ese tiempo, los discípulos de este tiempo, los discípulos de todas las dispensaciones han podido ser restaurados a través de esto. No solamente yendo a Jesús y diciéndole: me equivoqué. No solamente así, sino también en público diciéndole al Señor y a las multitudes que se han equivocado. Pero la pregunta que nos estamos respondiendo hoy es: ¿amas a Jesús tanto como para seguirle, obedecerle y ayudar a otros? ¿Qué me dices? El texto base para esto ha sido siempre y será Juan capítulo 21 versículos 15 al 17. Y este texto fue y ha sido una restauración necesaria en todos los tiempos. Entonces, cuando habían acabado de desayunar, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan o de Jonás, ¿me amas más que estos? Pedro le dijo: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis corderos. Y volvió a decirle por segunda vez: ¿me amas, Pedro? Le dijo: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo por tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me quieres? Pedro se entristeció porque la tercera vez le dijo: ¿me quieres? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta las ovejas. Pregúntense ustedes: ¿por qué creen que Pedro necesitó que Jesús le hiciera esa pregunta? ¿Qué estaba pensando Pedro?
Es la misma, santo Dios, es la misma pregunta que Él te hace esta mañana. ¿Qué estás pensando tú? Mi cacao, mi maíz, mi carro, la línea, mi tienda, mi negocio, mi familia, mi hogar, que mis hijos sean profesionales. ¿En qué estás pensando? ¿Tú crees que el Señor te llamó solamente para eso? Si estabas pensando en eso, permítame decirle esta mañana, delante de Dios y delante de todos esos testigos y delante de los testigos ángeles que hay en esta mañana, en este lugar, y del mismo Jesús, que usted está equivocado. Usted no siga pensando eso, porque Jesús te está diciendo: si tú me amas, necesito que hagas lo que te he mandado a hacer. Yo no te mandé a sembrar plátano. Yo no te mandé a sembrar yuca. Eso lo haces tú para tu supervivencia. Yo te llamé para que me ames, me sirvas, me sigas y ayudes a otros. Esas son las 4 cosas en las cuales tú tienes que seguir pensando. No en lo que antes estabas pensando siempre. Claro, es que el que no trabaja no coma. Él nunca ha dicho que dejes de trabajar. Él lo que está diciendo es: deja de pensar que simplemente la vida es sembrar yuca, plátano, maíz, levantar plata, atesorar plata, tener una tienda grande, mejorarla. Eso no es para lo que el Señor te llamó. El gran privilegio de servir cristiano, el Señor no se quedó en analizar una disposición interna de Pedro, sino que también le motivó a servir, a retornar al ministerio, porque Pedro se había ido del ministerio. Pedro había pensado en abandonar, y claro, como Pedro era el líder, los otros lo siguieron. ¿Qué cree que está haciendo la gente al verlas a ustedes prosperar en el negocio? ¿Qué piensa que la gente está haciendo como líderes? Están pensando en hacer lo que usted está haciendo. Usted sabe la gran responsabilidad que tenemos nosotros como líderes delante de Dios y delante de ustedes. ¿Qué motivación le estamos nosotros proveyendo a ustedes para que se lancen al ministerio, para que hagan lo que Dios los ha mandado a hacer? Pedro al menos tenía serias dudas de que si seguía realizando el ministerio. Luego de su precipitosa caída frente a la multitud, calentándose y viendo a Jesús que lo estaban crucificando, maldiciendo, escupiendo, abofeteando, ridiculizando, transgrediéndolo, acusándolo, y él estaba fresco y había hecho el gran bocón. Había dicho: aunque todos se vayan, yo no me iré de ti. ¿Cree usted que eso solamente le pasó a Pedro? ¿O eso nos pasa a todos nosotros? ¿Cree usted que solamente Pedro maldijo? ¿Cuántas boconadas ha soltado usted por ahí? Hasta en el sueño.
¿Cree que el Señor no se dio cuenta? ¿O porque estaba dormido usted no tenía que pedirle perdón al Señor? La respuesta de hoy, o la propuesta más bien de hoy, es que veamos que amar a Dios está antes que servir a Dios. Amar a Dios es antes que servir a Dios. Pero quien ama realmente al Señor no podrá permanecer sin servicio, sin hacer algo ocioso, o criticando, o censurando, o refunfuñando, o creyéndose el mejor que los demás, sin poner la mano en el arado. Si ama a Dios, no puede pasárselas esperando ser servido, sino sirviendo. Porque el mismo Jesús dijo: yo no vine para ser servido, sino para servir. Y este es el ejemplo que les dejo: sirvan. Y eso es lo que pasa con Pedro. Pedro pensó como hemos pensado nosotros. El evangelio es una ola que por ahí en los años, hace 70, 75 años llegó a este pueblo, más exactamente en La Laguna. Se predicaron unos mensajes de unos misioneros, unas personitas aceptaron a Cristo. Luego ellos bajaron y vieron en Valledupar la posibilidad de abrir la obra. Empezaron en Valledupar. Entonces un misionero con una convicción, una mentalidad vino allá a La Laguna, y otro con una mentalidad diferente vino a Valledupar, o estuvo en Valledupar, y abrieron la obra. Después vino otro misionero con otro tipo de perspectiva y predicó. Pero ¿usted cree que solamente vinieron para que la gente se hiciera montón, se hiciera grupo, pasaran los años, se envejeciera la gente, se muriera, volvieran las nuevas generaciones, se descarriaran, fueran, volvieran, y así íbamos por 7, 8, 9 generaciones en las mismas condiciones? No, mi querido y estimado hermano, no. Debemos ser antes que hacer, es decir, es necesario que seamos verdaderamente adoradores que aman a Dios. Así podemos hacer lo que demanda el servicio al Señor y a los demás. Pero si somos discípulos, haremos lo que nuestro Señor nos ha encomendado. La pregunta: ¿está usted haciendo lo que Dios le mandó a hacer? ¿Está seguro que usted está haciendo lo que Dios le colocó a hacer sobre este planeta Tierra? No solo es estar entre ellos o saludarlos a ellos, sino servirle a ellos y servir con ellos y servir por ellos. Esas son las 4 tareas de nosotros. Así que ante cada respuesta de Pedro, nuestro Señor lo exhortó, lo motivó, lo encargó, lo desafió a cumplir la misión que le fue encomendada. ¿Qué misión es la tuya y la misión mía?
¿Qué fue lo que Dios me mandó a hacer? ¿Qué fue lo que Dios te mandó a hacer? ¿Es posible que una persona sea llamada y termine la vida sirviéndole a Dios? Sí. Sí se puede iniciar en el camino del Señor y sí se puede morir sirviéndole a Dios. A pesar de las dificultades, a pesar de las terribles situaciones que se vivan, se le puede concluir sirviendo a Dios. Jesús habla con Pedro de apacentar, de cuidar, de alimentar el rebaño. Apacentar es llevar al rebaño a pastar a lugares de pastos sanos, limpios, fuera de riesgos y contaminación o perjuicio a la fe, a la esperanza y al amor de cada cristiano. Por eso yo no los invito a todo culto, porque nosotros estamos limitados. Si vamos a invitar a una persona a un culto que no le vaya a producir problemas a la fe de la iglesia, a la esperanza de la iglesia, al amor de la iglesia, al servicio de la iglesia. Ese es el deber de cada uno de nosotros los líderes: ayudar a apacentar el rebaño, nutrirlo, ya lo dijimos el domingo pasado. Pero esa palabra pastorear, uno es el llamado que tiene toda persona que Dios lo llama para ser pastor. Y otro, segundo, es la obra pastoral, que la puede hacer cualquier persona sobre la faz de la tierra, no siendo un pastor, pero puede hacer la obra de pastor. ¿Cómo así? Ayudar a cuidar la iglesia, no estas cuatro paredes. Ayudar a guiar la iglesia, apacentar la iglesia, conducirla al alimento y cuidarla de que no vaya a tomar agua salida de la poza, porque eso le va a hacer daño para el estómago. Y eso hacemos todos los líderes, y eso va a hacer toda persona en su casa, en su hogar, en su familia. Y eso está bastante claro. Jesús reclama propiedad absoluta sobre su iglesia. Jesús es el Señor. Jesús es el Salvador. Jesús es el fundador. Jesús es el dueño. Y solo Él es el que salva, nada más. O sea que lo que está diciendo es: ayúdenme en la función de pastorear, o ayúdenme en el ministerio de pastorear. Los que han sido llamados a ser pastores, ayúdenme. Y los que han sido llamados por el poder del Espíritu de Dios, ayúdenme a pastorear a quienes yo entregué por ellos mi vida en la cruz del Calvario, a quienes yo entregué todo y di todo por ellos, sacrifiqué mi reino, mi grandeza, mi poderío, mi señorío y di todo por ellos. Ayúdame a hacer la obra. Pero
ese llamado desde la cruz, que en estos días se conmemora, hoy se conmemora con ramos y aplausos y gritos. Jesús no murió para que hagamos un espectáculo de su muerte. Jesús no murió para que sepamos o supiéramos o conociéramos que Él murió. Jesús murió para salvar su iglesia. Jesús murió para redimir su iglesia. Jesús murió para que todos ustedes y nosotros nos involucremos y ayudemos a que los demás que van creciendo, que están llegando, les sirvan al Dios de los cielos y que aprendan a tomar aguas limpias y a comer pasto limpio y a vivir para la gloria y honra del Dios eterno. En cada caso que vemos en la vida de Pedro en este capítulo, vemos que su ministerio implicaba entregarse a la predicación, a la oración y tercero, ser fiel a la palabra. O sea, no dejarse embolatar de la ola que pasó por ahí, de los que están haciendo una cosa, hacen otra, sino fieles a la palabra. Dice el apóstol Pablo, quien tenía el mismo llamado de Pedro, dijo, al despedirse de los ancianos de la iglesia en Éfeso, y ahora he aquí, yo sé que ninguno de ustedes, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo los protesto en el día de hoy, que estoy limpio de la sangre de todos ustedes, porque no he rehuido a anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, miren por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo los ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Y eso nos lo dice a nosotros también hoy, el Espíritu de Dios. A esta misión debía entregar su vida por completo Pedro y nosotros también. En cuanto nosotros, cada uno ha recibido un don, un ministerio, porque un ministerio es un don hecho realidad. O sea, usted puede recibir el don que sea: lenguas, interpretación de lenguas, profecía, interpretación de discernimiento de la profecía, discernimiento de espíritu, de lo que usted quiera recibir, pero si no lo pone en práctica, usted no está ejerciendo un ministerio. Y en relación con lo que ya hemos hablado, recordemos que si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Primera de Juan, capítulo 4, versículos 20 y 21. En el contexto de este pasaje inmediato, aborrecer no es solo odiar para muerte a una persona. Es no amarlo como debemos hacerlo. Ese es el contexto inmediato de ese texto. Aborrecer es no amar a los hermanos como debemos hacerlo. ¿Y cómo debemos hacerlo? Como Cristo lo mandó. ¿Y cómo lo mandó a Cristo? Pues el que tenga un don, ministreselo a los demás
para el servicio de ellos y que ellos vean en usted a Jesús obrando para ayudarles, apacentarles, guiarles y llevarles al buen camino. Bendito sea Dios. Y escúcheme, el Señor no necesita nuestro servicio. Quienes necesitan nuestro servicio son los hermanos en Cristo Jesús. Tan importante es esto que la Escritura dice: también le rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo. Primera de Tesalonicenses 5:14. Es un mandato que ya va dirigido no solo a los pastores, sino a toda la congregación, a toda la iglesia. Debemos ver que no haya nadie ocioso dentro de la iglesia. Ocioso es aquel que se permite no servirle a Dios, no servirle a los hermanos. Ese es el ocioso del que habla la Biblia. Por eso es que les he dicho, en el Evangelio no es contextualizar lo que dice el programa de afuera o el proyecto del mundo, sino es aprender el lenguaje del reino de Dios. Es diferente. Repito, ocioso es aquel que se permite no servir, no usar el don que tiene, no compartirlo, no ayudar a nadie, no apoyar a nadie. Ese es el ocioso. Y el Señor nos dice que lo tenemos que amonestar. Y no dice que son los pastores, sino la iglesia debe amonestar a los ociosos. Y se da un problema, inmediatamente nace un problema. El problema es: ¿yo cómo hago para hacerlo si a mí no me han capacitado para eso? Porque allá están las instituciones gubernamentales. Aquí es diferente. Usted no necesita ir a la universidad, porque Dios le dio, lo primero fue su espíritu. 2, le hizo un llamado. 3, colocó en usted un don. Y 4, quiere que usted desarrolle un ministerio. Él lo está capacitando por la palabra que está recibiendo. Usted lo que tiene es que decidirse a hacerlo. ¿Por qué? Porque esto no honra al Señor. Si alguien no se entrega al servicio a sus hermanos, está dando síntomas preocupantes sobre su salud espiritual, mental y psíquica. Si usted no está sirviendo, si usted es un cristiano y no está sirviendo, permítame decirle que usted está enfermo. Usted necesita restauración. Usted necesita levantarse. Y usted necesita empezar a servir. Mire que el domingo pasado hablamos de algo parecido, pero no es lo mismo. Es el mismo texto. Pero es que en el texto hay miles de facetas de las cuales nosotros necesitamos aprender. Un ejemplo, y vamos a tratar de verlo, que hoy sabemos de un hermano llamado Arquico. Qué bueno sería que las hermanas jóvenes que se van a casar o que están casadas y van a tener hijos, piensen en colocarle ese nombre a ese niño. Arquico. Bonito, de primera. Pero Arquico no estaba cumpliendo su ministerio. Y el apóstol Pablo lo exhortó públicamente y le mandó decir en una carta: decid a Arquico
mira que cumplas tu ministerio que recibiste del Señor. Búsquelo en su casa, Colosenses 4:17. Esto implica que si alguien está ocioso, debe ser un asunto de preocupación de la iglesia. Si alguien no está haciendo nada, y que son un poquito la élite, los levitas, los sacerdotes que están haciendo, ustedes están haciendo vivir el Antiguo Testamento sin necesidad. Todos debemos estar involucrados, todos debemos servir. Y no se sirve simplemente de tiempo completo, amarrado al púlpito, amarrado las 48 horas semanales a preparar y alistarse para entregarlas en el culto. No es simplemente eso. Usted está llamado a que a través de su don pueda participar y contribuirle a los que están a su lado. La negligencia de Arquipo fue exhortada públicamente en una carta apostólica inspirada por Dios, y así se conoce hoy. O sea, ¿para qué? Para que nosotros no hagamos eso. Alguien puede decir, pero es que no sé cuál es mi don. Y la señora dice, el don mío es el esposo que tengo. Yo le digo, don fulano, venga a desayunar. Don fulano, ya le planché la ropa. Don fulano, ya le lavé la ropa. Don fulano, si trae las botas sucias, déjelas en el lavadero. Don fulano, que se las voy a lavar. Ese es el don mío. A tal persona ruego que considere lo que afirma la Sagrada Escritura. Y lo dice Pedro también. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo. Ahí se convierte en ministerio. A los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Primera de Pedro 4:10. También dice pero cada uno le es dado la manifestación del Espíritu para provecho. Primera a los Corintios, capítulo 12, versículo 7. Es decir, nadie puede decir que no ha recibido ningún don. Todos al menos hemos recibido uno. Y eso lo afirma el Señor en su palabra. Tal vez por su negligencia, escúchame, tal vez por su negligencia, usted no quiere hacer lo que siente hacer, lo que Dios le dicta en su corazón hacer, porque no quiere compromiso, porque no quiere que lo tilden en la calle como tildan a los otros hermanos, porque tal vez usted piensa en algo más grande y usted está esperando que llegue el tiempo se le acabó, el tiempo se le fue, el tiempo lo desperdició. Es la hora de reiniciar. Amén. Si una persona puede pasar más de 2 años, escúcheme, si una persona puede pasar más de 2 años ocioso, porque no sabe cuál es su don, permítame decirle en esta mañana, usted tiene un problema grave. Dígale que está a su lado, que Dios nos libre de ese problema tan grave. Y no va a descubrir cuál es su don estando sentado, observando, criticando, mirando en las redes diciendo este culto estuvo mejor que el culto de nosotros hoy. Esta predicación estuvo mejor que la predicación. Usted se volvió un juez y los jueces los juzgará Dios.
Usted no fue llamado a juzgar, usted fue llamado a arrepentimiento, o sea, a cambiar de actitud, no a juzgar. El que juzga es Dios, usted no. Usted no es un juez y no desea ser un juez, porque no le va a servir de nada. Usted lo que va a ganar es juicio para su propia vida. Ponga mejor sus manos a la obra. Allí donde vea una necesidad, busque atenderla con propiedad, con diligencia, con amor, con paz, con compromiso, con esperanza. Busque, no sea negligente, no coja el teléfono. ¿Aló? Hermana, ¿cómo amaneció? Ay, hermano, aquí que no puedo caminar. Ay, hermana, tómese $1 y aguante, siga para adelante. Dígale, hermana, vamos a orar. Dios puede hacer un milagro en ti. ¿Cómo suceden los milagros? Cuando la iglesia ora, cuando usted ora, cuando usted clama. Y no le interesa la edad que tenga. Usted lo que tiene es que hacerlo para gloria de Dios. Pruebe cuál es su don. Pruebe a ver dónde está y comience a hacerlo. Es tiempo de levantarnos, porque el fin se acerca. Y si el fin se acerca, el juicio se acerca, no solamente para los incrédulos, porque nosotros decimos, pobrecito, le va a ir mal en todo. Y no se acuerdan que la Biblia dice que todos nosotros los cristianos tendremos que comparecer ante el tribunal de Cristo para recibir conforme a la obra que hicimos, sea buena o sea mala, la recompensa eterna. Hermano, el juicio es para todos, pero el juicio lo hace Dios a través de Jesús de Nazaret. El mismo don que el Señor le ha dado le permitirá ver necesidades donde otros no la ven.